Bueno, seguimos con la presentación. Otra causa de obstrucción, aparte del mismatch prótesis paciente que ya hablamos, puede ser un hemidisco atascado durante el intraoperatorio, la presencia de trombos o panus. El trombo se define como, digamos, una imagen que es móvil y menos ecodensa que el panus, y el panus, a diferencia de este, es una masa más pequeña, menos móvil, más densa y ecogénica, que involucra el anillo y por lo general debemos sospecharla después de los 12 meses de sustitución valvular. En las válvulas bioprotésicas lo que ocurre por lo general es una degeneración fibrocalcificada que tiene mayor riesgo cuando se encuentra en posición mitral y en pacientes jóvenes. Acá tenemos un ejemplo de la formación de un trombo en una prótesis mecánica en posición mitral, que como vemos está obstruyendo al flujo de salida. Esto se evidencia en el Doppler color y en el continuo, donde vemos que genera un gradiente medio importante de 32 milímetros de mercurio. Acá tenemos el ejemplo de un paciente que había tenido sustitución valvular aórtica en 2 oportunidades. Bien, con prótesis mecánicas por la formación de trombos bajo anticoagulación en rango. Esta fue la segunda vez que se le había implantado la prótesis mecánica y como vemos, vemos que la prótesis no abre bien, o sea, tiene obstrucción a la apertura, y vemos una imagen móvil que está generando obstrucción. En el continuo vemos que genera un gradiente medio de 36 milímetros de mercurio, con una velocidad de 4,5 metros segundo, y un gradiente máximo de 120 milímetros de mercurio. En el eje corto del transesofágico vemos que además la válvula está dehiscente. A destacar de este paciente que no presentaba elementos infecciosos clínicos ni paraclínicos, que son sugestivos de una endocarditis. Avanzando. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la formación de un panus en una prótesis mecánica en posición aórtica, que como dijimos, vemos que es más pequeño, menos móvil y más ecodenso que el trombo, y está generando un gradiente obstructivo de un gradiente medio de 36 milímetros de mercurio. En cuanto a la endocarditis, es una complicación que puede ser caótica. El diagnóstico es más difícil en las válvulas protésicas debido a la refractancia del material protésico. Por lo general, el anillo de sutura es la zona más frecuente. Hay que realizar un eco torácico y transesofágico, que son complementarios, como vimos. Y lo más frecuente es que se formen o abscesos o que ocurra dehiscencia. El absceso está definido como ecodenso, es anecoico, tiene un pronóstico sombrío, y el Doppler color puede mostrar flujo dentro de la cavidad. La dehiscencia es una complicación grave que casi siempre genera una insuficiencia perivalvular importante y consiste en la oscilación de la prótesis respecto al anillo, como vimos anteriormente. Si el desprendimiento es completo, hablamos de rocking valvular. Acá tenemos una buena parte que le permita vascular, claro, que se mueve. Yo creo que las vegetaciones en las mecánicas se ven en general no en los discos, sino por fuera, en el anillo, en la zona paravascular. Pero en el bioprótesis sí lo Bien. además de las características, pueden verse en los pelos de la bioprótesis. Bien, acá vemos un ejemplo de un paciente con endocarditis que tiene una vegetación en una prótesis en posición mitral, que está señalizada por esas flechas blancas, y vemos cómo genera un gradiente obstructivo, un gradiente medio de 22 milímetros de mercurio. Otro ejemplo donde se formó un absceso en el anillo aórtico de una bioprótesis, que ahí está señalizado por esas flechas blancas, y vemos cómo con el Doppler color tiene flujo dentro de la cavidad. Y acá es el ejemplo de un paciente que había tenido una sustitución valvular aórtica y del anillo, de la raíz de la aorta por una endocarditis, y al mes comienza con
elementos de insuficiencia cardíaca, se le realiza un ecocardiograma transesofágico y se observa que hay una dehiscencia completa de la prótesis aórtica y una dilatación importante de la aorta a nivel sinusal, sinotubular. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de cada válvula. Esto sería sobre la obstrucción de la válvula aórtica. Hay algunos parámetros. Recordar que cada vez que le hacemos un eco a un paciente tenemos que saber qué tipo de válvula tiene, qué número se le colocó, hace cuántos años fue la cirugía. Y todo eso es importante porque cada válvula va a tener diferentes gradientes. Ya las válvulas de por sí tienen una insuficiencia leve, como vimos, y algunas también tienen una pequeña obstrucción fisiológica que no nos habla de que esté funcionando mal. Entonces, conociendo el tipo de válvula, más o menos nos vamos a guiar a ver si esa obstrucción es significativa o no. Pero hay parámetros que nos orientan para todas las válvulas de decir que tiene obstrucción. Entonces, en el caso de la válvula aórtica, lo primero que tenemos que ver es la movilidad de los discos. En el caso de que sea una válvula mecánica, saber qué válvula tiene, ver que la movilidad sea normal, que no tenga dehiscencia, que no esté libre la válvula. En el caso de que sea anormal, ya nos puede hablar de que hay una obstrucción o una insuficiencia significativa, y después vamos a pasar a la valoración de los flujos. Así como en la válvula aórtica nativa, lo que tenemos que valorar es la velocidad del flujo, los gradientes y el área de la válvula aórtica. En cuanto a los gradientes, el cálculo es el mismo que para la válvula nativa. El gradiente pico se calcula por la ecuación de Bernoulli, 4 por velocidad al cuadrado, y el gradiente medio por planimetría de la señal del Doppler continuo. Acá tenemos un poco los valores, tenemos una imagen que en realidad lo primero que vemos cuando le ponemos flujo color es una aceleración del flujo en el pasaje anterógrado de la válvula, que es lo que vemos ahí en la imagen de la flecha. Y cuando le hacemos el Doppler continuo vamos a ver sobre todo cómo es la forma de la curva. Eso nos va a hablar un poquito también del tiempo de aceleración al pico, que si está acortado nos habla de, en realidad prolongado, nos habla de mayor severidad. O sea, es como más tardío el pico en la señal Doppler. A eso está mostrado acá, en el tiempo de aceleración mayor a 100 milisegundos nos habla de una obstrucción significativa. También eso lo podemos relacionar con el tiempo de eyección, que es el tiempo total, lo que vemos acá, el tiempo total de la señal. La relación del tiempo de aceleración al pico de la válvula aórtica sobre el tiempo de eyección aumentado nos habla también de una obstrucción significativa. Entonces, todos esos son parámetros semi-cuantitativos y tenemos el índice de velocidad Doppler, que lo hablamos previamente también, que si es menor a 0,25 nos habla de una obstrucción severa. Esto se calcula, esto se calcula el BTI del tracto de salida del BI sobre el BTI de la válvula protésica, en el caso de la válvula aórtica. Después los parámetros cuantitativos, recordar que la velocidad y los gradientes son dependientes del flujo, por lo tanto, esto hay que tener en cuenta y siempre hay que tener el área, el cálculo del área del orificio efectivo. La velocidad pico mayor a 4 nos habla de una obstrucción significativa y un gradiente medio mayor a 35 milímetros de mercurio nos habla de una obstrucción significativa. También hay que tener en cuenta en estos pacientes el seguimiento, o sea, si tenemos un aumento de los gradientes mayor a 10 milímetros de mercurio entre un eco y el otro, con distintos periodos, nos habla de que probablemente esa válvula no esté funcionando bien y esté obstructiva o esté nótica. Y después el área se calcula por ecuación de continuidad, y si es menor a 0,8 nos habla de una obstrucción significativa. Ya si es menor a 1,1 podemos ir pensando de que probablemente haya una obstrucción. Entonces acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de un mismatch, de una prótesis aórtica mecánica, donde vemos que, sobre todo acá en la figura C, vemos el flujo que tiene el liaising, o sea, por un aumento de la velocidad del flujo anterógrado. Cuando le calculamos los gradientes y la velocidad nos da una velocidad pico de 4 y un gradiente medio de 42, o sea que están elevados, nos habla de que hay una posible obstrucción, y el cálculo del área por ecuación de continuidad nos da 1,01, o sea que no está en el nivel de una obstrucción significativa, pero es una probable obstrucción. Entonces, en estos casos hay que valorar el movimiento de la válvula. Si el movimiento de la válvula es normal, probablemente esta válvula no esté obstruida, funcione bien, el problema sea que es muy chica para el área de superficie corporal del paciente y para los flujos que maneja ese paciente. Entonces, lo que se puede hacer en la sala de hemodinamia, por ejemplo, bajo rayos, es ver el movimiento de las valvas
que tienen que ser habitualmente, si se como alas de mariposa, y son habitualmente casi que entre 80 y 90 grados. Y siempre valorar el área, porque el área a veces puede ser normal, con flujos aumentados, con un movimiento normal, y el área calculada por el área de superficie corporal está disminuida en realidad. La indexada es menor a 0,8. Entonces, esto más o menos es un esquema para seguirse cuando encontramos gradientes altos o una velocidad elevada en los pacientes con válvulas aórticas. En el caso de están aumentados, lo primero que tenemos que ir a ver es el área. Si el área calculada es normal, es mayor a 1/1, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es calcular la indexada. Si nos da menos de 0,8, probablemente ese paciente tenga un mismatch, o sea, una válvula muy pequeña para su tamaño. Si la indexada es normal, el índice de velocidad Doppler es normal, tenemos todos los parámetros normales, a veces lo que tenemos que pensar depende del jet, del flujo en la válvula aórtica. Si es triangular, podemos pensar que son estados de alto flujo y esos son los que generan las velocidades aumentadas. Después lo otro que tenemos que valorar es si a las velocidades y al gradiente aumentado se asocia un área disminuida está por debajo de 1, por ejemplo, que es el valor de severidad, tenemos que ver el movimiento de las valvas. Si el movimiento está alterado, entonces probablemente tengamos una obstrucción de esa prótesis y tenemos que ir a buscar si hay trombo, panus, endocarditis, degeneración de la válvula en el caso de las bioprótesis. Básicamente, un resumen de todo esto es cuando encontramos un gradiente transprótesico elevado, tenemos que ver si hay obstrucción, por lo tanto vamos a ver el movimiento de las válvulas. Puede haber misma prótesis paciente, como ya dije, van a funcionar bien, van a estar bien, pero los gradientes van a estar elevados. Puede haber condiciones de alto flujo en el postoperatorio, anemia, sepsis, las fístulas. Puede haber una regurgitación mitral oculta y que estemos agarrando el jet de la insuficiencia mitral y no de la estenosis aórtica. Y también recordar el fenómeno de recuperación rápida de la presión. Estos son los pacientes que tienen aortas chiquitas, menores a 30 milímetros, y eso hay un fenómeno en el que hay una aceleración inmediatamente de la vena contracta, pero después recupera la presión. Entonces, cuando lo medimos por cateterismo de forma invasiva, en realidad el gradiente es normal y por ecocardio nos va a dar elevado. Después están los errores técnicos, valorar siempre que estemos bien alineados con el flujo, y si no, las válvulas mecánicas que son bidiscos presentan un jet de velocidad entre los discos, que es el lugar más pequeño, presentan un jet de velocidad acelerado. Entonces, ver que estemos bien alineados ahí, que no estemos agarrando ese flujo. En cuanto a la regurgitación aórtica, la vamos a valorar más o menos igual también que en la válvula nativa. Primero con el color, vamos a ver el jet del diámetro sobre cuánto ocupa del tracto de salida del VI. Esto es un poco más complejo en las válvulas protésicas que en una válvula nativa, porque habitualmente tenemos más de un jet. No tiene mucha significancia, pero a veces lo podemos ver. Y sobre todo tiene que ser un jet único y central, porque los excéntricos no nos sirven. La vena contrata, recordar que estas válvulas, sobre todo las mecánicas, tienen sombra acústica, entonces a veces no se puede ver bien, no se puede medir. Entonces es un poco más complejo, pero si la tenemos, podemos hacer la medición y en ese caso la podemos determinar la severidad. Después tenemos el PISA, por el que vamos a calcular el orificio regurgitante y el volumen de regurgitación, que también en las válvulas mecánicas es difícil de valorar, y sobre todo en las que están en posición mitral, por la sombra acústica que genera sobre la aurícula izquierda. Entonces a veces no vemos el jet, no vemos el PISA y es difícil de calcular. Tenemos los parámetros de Doppler espectral. En el continuo vamos a ver el jet de insuficiencia aórtica, como vemos acá en esta imagen. Lo importante es ver la densidad del jet, qué tan denso se encuentra. Eso nos habla de la cantidad de flujo que está pasando. Y el tiempo de impresión, que menor a 200, nos habla de la severidad de la obstrucción. Y en el Doppler pulsado lo que vamos a ver es sobre todo el flujo en la aorta descendente y en la aorta abdominal. Un flujo diastólico nos habla de severidad de la obstrucción. Y después otra forma es, para lo que se usa también el Doppler pulsado, es el cálculo del orificio regurgitante y el flujo regurgitante, que esto ya lo hablamos más o menos cuando hablamos de las válvulas, pero es una fórmula donde calcula la diferencia del volumen sistólico de la válvula mitral, por ejemplo, y el volumen sistólico de la válvula aórtica. Si hacemos la resta de esos dos, vamos a obtener cuánto tiene el flujo regurgitante y podemos sacar el ORE por esa ecuación.
acá tenemos un poquito los valores. Lo mismo, tenemos que ver primero el movimiento y la estructura de la válvula, si no se mueve bien, si no abre bien o tiene movimiento del anillo, probablemente tenga una insuficiencia severa. Después, como dijimos, el ancho del jet, mayor al 65% del tracto, nos habla de una severidad. La densidad del jet de la insuficiencia aórtica también nos habla de la severidad. Y el flujo en la aorta descendente, también, si es solo diastólico, nos habla de severidad. Tiempo de presión menor a 200. La extensión de la circunferencia, ahora hablo de la insuficiencia paravalvular. Y la vena contracta mayor a 6 milímetros nos habla de severidad. Y después el orificio regurgitante también, mayor a 30 milímetros o 0,3, nos habla de insuficiencia severa. Acá, por ejemplo, vemos la insuficiencia de una válvula protésica mecánica en la aorta, en la válvula aórtica, donde vemos, acá podemos ver que se ve bien la vena contracta para poder medirla, y acá el PISA para poder calcular el orificio, que también lo podemos calcular acá por el Doppler. Acá lo que vemos es con el Doppler pulsado el flujo diastólico de la aorta descendente, y acá lo que ya había mostrado, el jet de insuficiencia aórtica con el tiempo de mi presión menor a 200 milisegundos. En el caso de la insuficiencia aórtica paravalvular, como ya dijimos, encontrarla ya es un parámetro de normalidad, ya no debe existir insuficiencia paravalvular en las prótesis. Pero nos vamos a guiar un poco, sobre todo en el eje corto, es donde vamos a ver cuánto ocupa de la circunferencia del anillo. Si es menor al 10% es una insuficiencia leve, de un 10 a un 29% es moderado, y mayor a un 30% nos habla de severidad. Y como decíamos hoy, el balanceo de la prótesis o el rocking generalmente nos habla de que hay una dehiscencia mayor al 40%, y por lo tanto existe una severidad de la regurgitación. Esto es un video de una paciente que se hizo sustitución valvular mecánica en la aorta y que consultaba probablemente la insuficiencia cardíaca, y en el ecocardio lo que se ve es, en la imagen de arriba se ve un transesofágico en 3D, lo que se ve es como un pseudoneurisma, acá no sé si se ve. En realidad la válvula, los discos se mueven bien, la válvula no tiene ningún problema, el problema estaría sobre el pseudoneurisma que se genera alrededor de la válvula, que se extiende hasta la región mitroaórtica, y presentaba una leve, no tengo el color, pero presentaba una leve insuficiencia paravalvular, una severa insuficiencia paravalvular con una dehiscencia de la válvula, o sea que esto nos tiene que siempre orientar a endocarditis. Que es lo que estaría complicando, que es lo que más se asocia a esa complicación, esa dehiscencia. Y acá está la medida del orificio, digamos, entre la válvula y el anillo aórtico. Y nada, acá en el transesofágico lo que vemos es que no se ve bien el movimiento de las válvulas, que presenta mucha sombra acústica, pero vemos que más o menos el movimiento, y también se puede ver el pseudoneurisma. Pasando un poquito a la válvula mitral, lo mismo. Sí. Una más. Bueno. Ahí. No, eso es bueno estimar la severidad de la fuga paravalvular por la indicación, porque uno cuando la va a resolver existe la posibilidad de cierre por cateterismo, por dispositivo, ¿no? Y se puede cerrar, o no, si el grado de severidad se ocupa más del 20% de la circunferencia de la prótesis, en general no está indicado hacer cierre. Tiene que ser, creo que menos del 20, menos del 25. Por eso es importante estar ahí en el diagnóstico, porque de eso puede depender, bueno, y menos del 20 es fácil de cierre percutánea, hablar, y si no, bueno, eso. Bueno, de la válvula mitral más o menos lo mismo, tenemos que ver el movimiento de las valvas, ver el movimiento del anillo. Acá lo que vamos a calcular son la velocidad máxima de la onda E. Esto lo hacemos viendo el llenado diastólico del BI. En este caso,
también tenemos que calcular el gradiente medio por planimetría del flujo y algo a destacar de acá es que el área en el lugar mitral se usa ecuación de continuidad. En la válvula nativa, habitualmente lo que usamos es el THP para calcular el área, y en estos casos para las válvulas protésicas no está validado, o sea, no podemos usar el THP para calcular el área. Lo que sí tenemos que calcular es el área de ecuación de continuidad, por ecuación de continuidad, que lo que importa acá, que no teníamos la insuficiencia aórtica, es que si tenemos insuficiencia aórtica o mitral moderada, tampoco nos sirve la ecuación de continuidad. Y lo otro que tenemos que calcular es índice de velocidad Doppler, que es lo mismo, en este caso es al revés que en la aorta, porque siempre es el proximal sobre el distal, entonces hacemos el BTI de la prótesis sobre el BTI del tracto de salida del vehículo. Esto nos tendría que dar un valor mayor a 2,2, 2,2, 2,5 aproximadamente. Entonces acá en las imágenes, exacto, acá en las imágenes lo que vemos es también cambios con el ejercicio. En los pacientes que están muy sintomáticos y por el ecocardio le hacemos el doble espectral y no tiene grandes gradientes ni velocidades que expliquen los síntomas, que podemos hacer con ejercicio, y ahí vamos a ver cómo hay un aumento, sobre todo de mayor a 12 milímetros de mercurio en el gradiente medio. Entonces los parámetros de severidad son el movimiento normal, un tiempo de impresión mayor a 200 milisegundos, el índice de velocidad Doppler, como dije, mayor a 2,2, 2,5, y los gradientes, que acá también son dependientes del flujo, entonces una velocidad pico de la onda E mayor a 2,5 nos habla de severidad, y un gradiente medio mayor a 10 también nos habla de severidad. Y el área del orificio efectivo menor a 1, que como ya dije tenemos las formas de calcularlo, en este caso solo sería por ecuación de continuidad. Lo mismo, acá si tenemos aumento de los gradientes protésicos, tenemos que valorar todo lo que puede llegar a ser que no sea problema de la válvula, como los estados hiperdinámicos. Acá también tenemos el mismatch prótesis-paciente, por lo tanto vamos a tener que seguir el mismo algoritmo. Hay que calcular qué área tiene del orificio, si está normal calcularle el indexado, si el indexado está disminuido, en este caso menor a 1,2, nos habla de un mismatch prótesis-paciente. Y si la válvula se mueve bien el área está normal, probablemente sea alguno de estos parámetros, algún estado hiperdinámico, alto flujo, lo que esté generando estos gradientes tan elevados. En la insuficiencia mitral vamos a hacer lo mismo siempre, Doppler color, continuo y pulsado. Con el color vamos a ver las características del jet sobre la aurícula izquierda. Recordar que en estos pacientes a veces hay mucha sombra acústica y no podemos verlos. La vena contracta lo mismo, igual que en la válvula aórtica, y también acá vamos a calcular el orificio y el volumen regurgitante por el piso. El Doppler continuo lo que vamos a ver es el jet de la insuficiencia mitral con el Doppler continuo, y lo que tenemos que valorar es sobre todo la densidad, que siempre la comparamos con el flujo anterógrado para ver qué tan denso es y qué morfología tiene. Porque en este caso, si tiene una morfología al contrario que en la aorta, como que cae más en pico, nos habla de mayor severidad porque están aumentadas las presiones en la aurícula izquierda. Y lo mismo si está como mellada, también nos habla de un aumento del flujo. Y en el Doppler pulsado, lo que vamos a ver sobre todo es el flujo reverso en las venas pulmonares, que lo que vemos es un flujo sistólico reverso, y la onda mitral también, si no presenta insuficiencia, si no presenta estenosis mitral asociada, un aumento de 1,5 metros por segundo nos habla de una insuficiencia importante. Y acá lo mismo, calculando el flujo mitral con el flujo aórtico o con cualquier otra válvula que esté normal funcionante, podemos sacar el orificio y el volumen regurgitante. Estos son los criterios para determinar la severidad. Un movimiento normal, el jet de flujo de la insuficiencia mitral, ver la densidad, ver cuánto ocupa de la aurícula izquierda, ver si ingresa a las venas pulmonares. La señal del Doppler, que sea denso y sobre todo triangular. El flujo en la vena pulmonar va a presentar un flujo sistólico reverso. La velocidad de entrada mitral ante la onda E, como dije, mayor a 1,5, con un gradiente medio mayor a 5 milímetros de mercurio, y el índice de velocidad Doppler mayor a 2,5. El ancho de la vena contracta mayor a 6, y acá lo mismo, valorar la extensión si tenemos insuficiencia paravalvular, valorar la extensión que ocupa del anillo. Y un orificio regurgitante mayor a 40 o 0,4
también nos habla de severidad. Acá tenemos un ejemplo. Lo que vemos es en el Doppler color cómo ocupa la gran mayoría de la aurícula izquierda. En la imagen C vemos la vena contracta que se forma y también el PISA que podemos calcular el orificio. Y acá vemos en Doppler, en eco transesofágico, en 3D también, donde se ve clarito la vena contracta, que es de 8, nos habla de severidad. Esto es el flujo de llenado mitral, que en este caso la onda de pico es de 2,6, por lo tanto nos habla de severidad siempre que no haya una estenosis asociada. Y en ese cuadro, ¿por qué se puede decir que no hay? Por el THP, en ese caso de estar prolongado. Exacto. Pendiente muy Por lo general. Ahí puedes tener THP era mayor a 200, o sea, va a ser más prolongado. exacto. Usado. El gradiente te va a dar más también. Y después la valoración del jet de insuficiencia, valorar la densidad del jet, que eso, y la morfología, que también nos habla de la severidad. Y acá es el flujo con Doppler pulsado sobre las venas pulmonares, donde vemos que hay un flujo retrógrado sistólico. O sea, evaluar una prótesis es muy similar a evaluar una ortopedia. Exacto. Es más sobre lo mismo, un parámetro, muy similar a evaluar. Lo que genera más dificultad a veces es ver la válvula con todo lo que genera, la sombra acústica, las reverberaciones. Exacto. La evaluación semi-cuantitativa de la insuficiencia paravalvular es lo mismo que en la aorta. Tenemos que ver la extensión circunferencial, mayor a 30% nos habla de la gravedad, y si vemos un balanceo, también ya nos habla de severidad, porque habitualmente es mayor al 40%. Y acá lo que vemos es una vista desde la aurícula izquierda en un eco transesofágico en 3D, y vemos que ocupa aproximadamente un 25% de la circunferencia. Por lo tanto, ya podemos decir que tiene por lo menos una insuficiencia paravalvular moderada. Esto es para más o menos ver, ahora se está haciendo mucho la reparación borde a borde del traclip, de las válvulas mitrales. La diferencia en este caso es que los flujos, a veces vemos flujos como no tan centrales y únicos, sino que se ven a veces más de un chorro, 2, 3, dependiendo de la cantidad de mitraclip que tenga, pero la valoración es similar a las válvulas protésicas, las otras válvulas protésicas y la válvula nativa. Tenemos que ver también el llenado, la velocidad de onda E. Si tenemos, por ejemplo, acá tenemos una insuficiencia leve, donde vemos que tiene un patrón de relajación prolongado, eso ya nos descarta que pueda tener una insuficiencia por lo menos moderada. Acá el Doppler en las venas pulmonares, el flujo sistólico no está invertido, y acá vemos como la densidad del jet es mínima, es sobre todo al inicio de la diástole, a diferencia de una insuficiencia mitral por lo menos moderada, donde la velocidad de la onda E está aumentada, el flujo sistólico está invertido en las venas pulmonares, y el jet es más denso y ocupa casi que toda la diástole. Entonces, pasando un poco a la válvula tricuspidia, es similar a la valoración de la válvula mitral. Tenemos que ver también la función, la estructura y la motilidad de la válvula. Después de los valores semi-cuantitativos tenemos la valoración del tiempo de mi presión, que si es mayor a 130 milisegundos nos habla de que hay una estenosis significativa, y el índice de velocidad Doppler en este caso mayor a 2. Después de lo cuantitativo, velocidad y gradiente dependientes del flujo, una velocidad pico mayor a 1,9, que esto también es la onda E de llenado tricuspidio. Recordar que en estos pacientes, en estas válvulas, la tricuspidia, el llenado varía mucho con la respiración. Entonces, si bien en todas las válvulas lo que hacemos es calcular por lo menos un promedio de 3 latidos y de 5 en la FA, en estos pacientes, tengan FA o no, se tiene que hacer un promedio de 5 latidos por esa variación respiratoria. Y después para el calcular el área del orificio efectivo, en realidad no existen parámetros determinados para decir tiene estenosis o no en la válvula tricuspidia. Pero podemos calcularlo sobre todo por ecuación de continuidad. Acá tampoco está validado el THP. Y después, si no tenemos insuficiencia aórtica por lo menos moderada, hacemos lo mismo, calculamos el índice de velocidad Doppler, que en este caso sería BTI, el tracto de salida del BI, sobre el BTI de la prótesis.
Acá tenemos una estenosis significativa en la bioprótesis tricuspidia. Acá vemos que donde muestra la imagen se observa como una imagen hiperecogénica a nivel de la válvula, y cuando le ponemos color vemos la aceleración del flujo anterógrado en la válvula tricuspidia. Cuando les calculamos los gradientes, nos da un gradiente medio de 11 milímetros de mercurio, por lo tanto está aumentado, con un THP de 201 milisegundos, que también está aumentado, lo que nos habla de que probablemente haya una instrucción significativa. Y el pico de la onda E también está aumentado, que es de 2,2. No, el DBI también quiere estar. Sí, el DBI 3,5 está aumentado. Acá hay que valorar lo mismo que en el resto de las válvulas. Si encontramos gradientes aumentados, descartar que no sea un estado hiperdinámico, que no haya alto flujo, que sea un mismatch, regurgitación asociada, o lo mismo, las válvulas mecánicas, que no haya un jet de velocidad central aumentado. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, Doppler color, vamos a ver las características del jet sobre la aurícula derecha, la vena contracta, PISA, en estos casos en las válvulas tricuspidias no está validado, pero si logramos ver un PISA que muestra una circunferencia bastante bien descrita, lo podemos calcular igual. Y en el Doppler continuo lo mismo, valorar el jet de la insuficiencia, la densidad, cuánto ocupa de la diástole, de la sístole, y el Doppler pulsado, en este caso el flujo reverso sobre las venas suprahepáticas. Estos son los valores para determinar la severidad. El movimiento es anormal, el jet de color ocupa casi toda la aurícula derecha, el flujo de convergencia es grande, el jet de la señal continua es denso y tiene un pico precoz, el flujo en las venas pulmonares en las venas hepáticas está invertido y tiene un ancho de vena contracta mayor a 7. En este caso no están validados el orificio y el volumen regurgitante. Acá vemos, en el caso de la insuficiencia tricuspidia, acá vemos que se forma bien el PISA, entonces lo podemos calcular. Y lo que vemos es el jet con el... Lo que le calcularon sí. Claro, se calcula acá por el PISA, se calcula el ORE porque se puede ver bien un PISA. Y acá lo que vemos es el flujo reverso en las suprahepáticas. Por último, en la válvula pulmonar vamos a valorar más o menos lo mismo, la velocidad máxima, los gradientes y el área. Tener en cuenta en estos pacientes que también va a estar dependiente de la respiración, la velocidad y los gradientes, y el área a veces nos puede dar, en realidad podemos subestimar el área cuando hacemos por ecuación de continuidad, porque podemos tener estenosis en las ramas pulmonares y por lo tanto no va a ser acorde al valor que nos dé. Si tiene, en el caso que tenga y sepamos que tiene estenosis en las ramas pulmonares, la velocidad pico en este caso se mediría con Doppler pulsado y no con Doppler continuo, para saber que nos estamos ubicando bien en la válvula pulmonar y no que estamos midiendo en realidad los gradientes de la estenosis. Acá, por ejemplo, vemos una bioprótesis pulmonar con estenosis e insuficiencias significativas. Vemos el Doppler como tiene una aceleración del flujo, la estenosis la insuficiencia la vemos por el tiempo de mi presión, que está aumentado en el caso del flujo de la insuficiencia, y la estenosis vemos el flujo anterógrado, que nos da una velocidad pico de 2,9 y un gradiente de 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tiene ambas lesiones. Y en el caso de la insuficiencia, vamos a ver lo mismo, el Doppler color. En este caso, el PISA y la vena contracta no están validados, por lo tanto, solo vamos a ver qué tanto ocupa del tracto de salida del ventrículo derecho. Acá vemos cómo es moderado y acá severo por la vena contracta, pero sobre todo vemos el ancho del jet. Y después con el Doppler continuo vamos a ver el flujo de la insuficiencia aórtica con un THP aumentado. Eso nos habla de aórtica no pulmonar, perdón. Y acá vemos los valores, lo mismo, el ancho del jet color va a ser mayor al 65%, la señal Doppler continua va a ser denso, va a ser un flujo un poco más rectificado, con finalización temprana, eso nos habla de severidad. Y el flujo, el tiempo de presión es menor a 100 milisegundos. Acá, por ejemplo, vemos una insuficiencia leve y una insuficiencia severa. Se ve la diferencia del flujo y lo que decíamos hoy con las válvulas pulmonares nativas, que cuando vemos el flujo Doppler
que tiene un flujo reverso diastólico en las arterias pulmonares, nos habla de severidad. Cuando llega a las ramas pulmonares es severo, y cuando llega al tronco de la arteria pulmonar podemos decir que por lo menos es moderado. Y acá vemos los flujos, la insuficiencia y el flujo de estenosis, que seguramente acá lo medimos y tiene no está marcado, no veo qué dice, pero está bien denso, aumentado, está bien denso el jet, y acá el tiempo de mi presión también debería estar aumentado. ¿Alguna pregunta? Bien. Muy completo. Gracias. Está difícil, me acordás. La tablita en el celular. Sí, claro. Hay que tocar algo para estar grabando. Después eso usted me lo pasa. Sí, claro. Ah, tenemos un Tengo- canal. Tenemos un canal. Son- Claro, claro, sí. Para dejar de grabar. Ahora te digo, y ahí estás